Imagen pública con Javier King. Ya está aquí, ya llegó mi querido Javier King, experto en imagen pública. Cada jueves, querido amigo, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno. ¿Qué diríamos que tienen de buenos? Porque la verdad es que tenemos un tema muy caliente desde hace unos días. Muy, muy caliente. Ya lo habías tocado tú el día de ayer Sí, un de poquito, manera muy sí. certera, pero hay que hacer más hincapié en qué es lo que está significando este tema y qué es lo que nos va a traer a la posterior, pues todo el tema con los médicos cubanos, porque hay muchas cosas que en realidad, como bien vimos el día de ayer, no se están hablando en los medios nacionales y de nuevo se nos está empezando a señalar como opinadores, opinólogos, gente que se sube, según Sí. Vilchis, al tren de las cosas para poder atacar a nuestro santísimo presidente López Obrador, lo cual me parece el colmo de la burla, ¿no? Porque yo creo que, bueno, ya para este punto mucha gente ya está hablando sobre los médicos cubanos y sobre la doctora Ana Ceci, que además se sacó apenas de que era hija de un gobernador, no me recuerdo qué gobernador, un ¿Sí? ex gobernador. ¿Sí? Sí, De quién sabe, de Michoacán. Michoacán, A algo ver, lo voy así. a buscar. Sí. Pero, pues en realidad aquí, como bien lo señalan, no es el punto, pues subirse al tren de ver quién tiene la razón y quién no, sino de ver la realidad contundente de nuestros países latinoamericanos, como lo dijimos la semana pasada. Porque esto finalmente es algo que está pasando solamente en Latinoamérica, que no México es el primer país y Cuba sí tiene mucho historial. Ya hace años, cuando todavía existía el presidente Chávez en Venezuela, tenían muchos, muchos médicos cubanos contratados para el servicio de salud en Venezuela, que esto le representaba pues muchísimos ingresos al gobierno de Cuba, porque como ya se ha dicho, pero necesitamos seguir recalcando, porque ya lo hemos dicho en otras secciones, en otras emisiones de esta misma sección, la esclavitud, la explotación de la mano de obra, sobre todo en países en desarrollo como Latinoamérica, como Asia, sigue existiendo y está enfrente de nosotros. El caso de los médicos cubanos es un caso más contundente de cómo un gobierno, una dictadura como la de Cuba sigue empleando y explotando a sus trabajadores que además carecen de preparación, hay que decirlo, y han creado este mito, porque es un mito, de que el sistema cubano de salud es maravilloso, porque es gratuito, que es competente con el de Suiza, con el de Suecia y otros países que tienen habitantes mucho, mucho, muy felices y que tienen sistemas de salud universal, cuando no es cierto. Las condiciones del sistema de salud en Cuba son muy precarias, de las condiciones de preparación en una de las profesiones que más adelantadas en tecnología, en investigación deberían estar en cualquier país, en Cuba son decimonónicas, es decir, del siglo XIX. Todavía se tratan las cosas con tantita penicilina, con tantito algodón y una oración, porque no hay material médico. Entonces, cuando Cuba exporta médicos con base en este mito de que el sistema de salud cubano es maravilloso, lo que hace es que estos países obviamente no les pagan a ellos, ¿no? Porque eso sería el terrible capitalismo infundido en sus habitantes, recibir un salario, no, se le paga al gobierno cubano y el gobierno cubano les da una parte de lo que fueron a trabajar en otro país, en condiciones quién sabe de qué tipo. Se ha dicho por muchos medios internacionales que es más o menos entre el 85 y el 75% se lo queda el gobierno cubano, y esto representa el mayor ingreso de divisas para Cuba de todo su presupuesto, exportar médicos. Durante la pandemia, varios países de Asia y de Europa regresaron a médicos cubanos porque no daban el ancho para sus sistemas de salud, es decir, no sabían hacer nada. Muchos médicos en redes sociales aquí en México han dicho que los cubanos que vinieron a atender durante la pandemia en esta labor humanitaria,
pues no servían más que de adorno, ¿no? No por demeritar la labor tal vez humanitaria o tal vez de explotación a la que están sometidos, sino que son sistemas que no se acoplan o no funcionan en países que tienen un poco más de desarrollo, que México no lo tiene, es lo que se está discutiendo. México no tiene un desarrollo en su sistema de salud porque el seguro social está colapsado, porque todos los servicios de salud, a menos que sean privados, no tienen una forma de sustentarse económicamente y por lo tanto no hay una forma de pagar salarios dignos a los médicos que ya están ejerciendo, que ya tienen una plaza, pero además no hay forma de contratar a los miles y miles de alumnos que salen egresados después de estudiar más de 15 años de carrera en todas las universidades públicas y privadas del país, que debería de ser porque es una de las profesiones que más demanda tiene en cuestión, pues, de que hay muchos pacientes de todos los tipos, sobre todo en un país de 120 y tantos millones de habitantes como es México. Pero lo más preocupante de todo esto es que, de nuevo, el tema no es tratar la problemática, sino ocultar, tratar de llamar a la gente que discrepa con adjetivos que ni siquiera se inventaron ellos, sino que están inscritos en nuestra idiosincrasia occidental como de las cosas más terribles, como anticomunistas o fascistas, ¿no? Lo cual me parece que además en el siglo XXI ser anticomunista no es ningún pecado. Nunca lo ha sido, pero no es ningún pecado. El estar en contra de una ideología no es un pecado. El ejercer odio e intolerancia en contra de cualquier persona que tenga una ideología, eso sí está muy, muy mal. Y es ahí donde vemos la diferencia, ¿no? Entre el fascismo y el no fascismo y quién lo ejerce y quién no lo ejerce. El hecho de que, no, de que, como dijimos la semana pasada, cada vez nos acercamos más a estos regímenes dictatoriales, a este espectro horrible y este fantasma que recorrió Europa por el siglo XX y que ahora parece que nos puede estar rondando a la puerta de nuestro país, es bastante preocupante o preocupatorio, como dirán algunos medios. Porque en realidad no hay una base, ¿no? Para poder defendernos. No tenemos ya la libertad, digamos, moral de decir, ay, estoy en contra de lo que dice el gobierno, de lo que dice el discurso oficial o de lo que dice alguna otra persona en redes sociales, porque hay una horda de perseguidores, de inquisidores de todos los niveles, desde los que callan en redes sociales a través de tweets, a través de posts, hasta las personas que son asesinadas por dar su opinión todos los días en medios oficiales y no oficiales, o los que se oponen a los planes maestros del eje político, a través de su opinión o no. El eje político, el eje político, el eje. Mi querido Javier King, un fantasma recorre Europa, dice el manifiesto comunista del siglo XIX. Y mi querido amigo, siempre este uso faccioso, oportunista de conceptos como el comunismo, como el socialismo. Y hay que reconocer lo que tú dices. Es cierto, el sistema médico cubano, el sistema de salud cubano ha sido admirado en muchos países del tercer mundo porque en el papel, porque en el plan es muy efectivo, sin duda alguna, pero dadas las carencias de la isla, dadas las carencias de su economía, pues sí, a lo mejor tratas a un médico en la esquina, pero no tiene medicinas para curarte. O ese médico ha tenido que salir a otros países. Ya mencionabas Venezuela, muchos de América del Sur que durante los gobiernos de izquierda los contrataron, Brasil, Uruguay, Argentina, en fin, y que siempre ha existido. Decía yo ayer que a mí me tocó ver un programa de alfabetización que se aplicó en el Estado de México, que fue muy efectivo y además es un programa de alfabetización que la ONU le ha premiado a Cuba y que ha exportado a todo el mundo. Y es cierto, Cuba no tiene otra cosa que exportar más que el conocimiento de su gente. Y aquí se les paga un salario y se les permite, por ejemplo, a ellos poder llevarse cosas que en su país no pueden comprar y que es un periodo breve, que efectivamente el gobierno se queda con buena parte de ese dinero, pero también a los cubanos les ayuda a llevarse cosas que ya no pueden comprar. Aquí la bronca, mi querido amigo, repetimos, es de que dar caravana con sombrero ajeno, ¿sabes? Venir y presentarte bien con los demás para que todos digan, ay, sí, Andrés es socialista, bienvenido, compañero. No, no, no.
Andrés Manuel no es socialista, se entera tarde de las cosas, se enteró tarde de que los cubanos ya habían desarrollado una vacuna para los niños, se negaron meses, años enteros a decir que los niños estaban en riesgo y ahora dice, ah, sí, a mí que se enteró tarde que podía traer médicos y que podía traer maestros. ¿Por qué eso lo han hecho gobiernos de todos los colores, mi querido Javi? Eso siempre ha existido en nuestro país, especialmente gobiernos priistas y perredistas. Han tenido convenios con la Embajada de Cuba para que vengan, cumplan misión, como les llaman ellos, y regresen a la isla. La solidaridad internacional, como yo decía ayer, no está peleada. Aquí lo que estamos peleando es atiende a tu gente, camarada. O sea, antes de quedar bien. Esto es, tocas puntos clave, porque aquí hay una cuestión de no es en contra de la gente de Cuba ni de los profesionales cubanos, porque como tú bien decías, está en una situación precaria y tal vez la isla a través del embargo económico que tiene desde hace muchos años, está en una situación que lo ha llevado a estos extremos, pero no es justificación tratar de apoyar a la gente pues aliándose con una dictadura, porque simplemente estás ayudando a oprimir más ese anillo que los reprime todo el tiempo. Ahora, por otro lado, el hecho de que nosotros digamos es que en México no hay médicos, que es una total falacia, ¿no? El llegar a tener una plaza en México es muy complicado y sobre todo, una de las cosas que más se está hablando, el presidente dice que ellos vienen a cubrir lugares en zonas muy marginales, en zonas despobladas, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué nadie quiere ir a trabajar allí? Porque sobre todo no hay seguridad y no solamente del narcotráfico, de las propias comunidades que todavía tienen una mentalidad en el que si el médico no cura al paciente, entonces es su culpa. Si y me entonces, dejas interrumpirte tantito, Javi, porque ayer bueno, en el video de antier o hace 3 días, la doctora Ana Cecilia Jara, ahorita vamos a decir quién es, dijo, bueno, si quieren contratar médicos para la Sierra de Guerrero, abran plazas. Muchísimos jóvenes que estudiaron en las ciudades y que vienen de esas zonas se regresarían contentísimos a ejercer su profesión a las zonas rurales de donde vienen. Abran plazas, páguenles y se van a ir. por supuesto, pero además creen condiciones de seguridad, es decir, para proteger al médico y también condiciones para atender a los pacientes, porque estas zonas marginadas no es porque el mapa lo haya determinado que son marginadas porque institucionalmente, sistemáticamente, el gobierno, este gobierno y otros gobiernos del pasado han creado una forma de solamente beneficiar económicamente a través de servicios y de comodidades y de amenidades a las zonas urbanas del centro, es decir, zonas con mucho índice de ingresos económicos, pero las zonas más alejadas, como las sierras de cualquier estado, como las zonas más enclaustradas entre montañas o las zonas enclaustradas por grupos delictivos, no se les da un apoyo para tener servicios de salud, servicios de educación, servicios de seguridad que puedan no permitir que la gente no solamente se vaya de migrante a Estados Unidos o a Canadá o a Europa, sino además permitir que otros profesionales regresen a ejercer, como bien lo decía la doctora Naces, y que de nuevo podrá ser hija del gobernador de cualquier estado y tal vez este gobernador no sea lo más limpio, pero lo que dijo es un sentimiento general de muchos profesionales de la salud y me atrevo a decir de muchos profesionales en general que en México están buscando oportunidades a través de las instituciones que además nos cuestan muchísimo dinero a través de impuestos y que quisiéramos poder ejercer una profesión que el sistema educativo nos da de forma express, entre muchas comillas, porque cuesta mucho trabajo, pero que da títulos, miles y miles y miles de títulos cuando no tiene una capacidad para solventar el nivel de profesionales que está emitiendo de las aulas y que estos cerebros terminan fugándose a otros países donde sí hay condiciones, incluso donde no son las mejores condiciones, porque hemos idealizado mucho Estados Unidos. Estados Unidos tiene condiciones laborales muy malas a comparación de países desarrollados y aún así son mucho mejores de las que hay en México. Y es el sueño de muchos profesionales poder ejercer este tipo de carreras donde sí se les son apreciados. Entonces, es una doble opresión, tanto ayudar a seguir oprimiendo a los cubanos, fortaleciendo su dictadura, como a seguir ayudando a exportar nosotros de mala manera migrantes a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, a España,
pues no dando condiciones de trabajo y prefiriendo, es decir, y para terminar con este dicho muy famoso, ¿no? Es que es tan buena madre que se quita el bocado de la boca para dárselo a los demás. Es Andrés Manuel tan buen padre que le quita el bocado de la boca a sus hijos para dárselo a los hijos ajenos. ¡Sas! Amigo mío, tienes toda la razón. Mira, yo creo que es un viejo estigma de la izquierda latinoamericana. Es un, ay, vaya, no sé cómo decirlo, es una, como aferrarte a una idea, ¿sabes? Como aferrarte de mi mamá es buena, ¿sabes? Como lo decías hace rato, o que hemos hablado estos 10 de mayo de las madres tóxicas. Cuando una idea no prospera y cuando los resultados no son los esperados, yo creo que se tiene que hacer una crítica severa y generar entonces entendimientos, porque yo he escuchado las 2 partes de Cuba. He escuchado a la gente que tanto está en el partido, como a la gente que ha salido y que no está de acuerdo con el sistema. Y para la gente que ha salido, que incluso la que está en la isla, pero que no puede hablar, porque como dicen, se pasan la mayor parte del tiempo buscando qué comer. No porque no tengan con qué comprarlo, sino porque no hay comida. Y hay que estarla pepenando, hay que estarla, no pepenando, pues sí, casi, casi, prácticamente hay que estarla cazando. Se te va el tiempo en eso, se te va el tiempo en la sobrevivencia y no hay manera entonces de discutir si el sistema político tiene que seguir así o no. Para muchos cubanos en el exilio, para muchos cubanos que salieron de la isla, ya resulta un insulto que nosotros, con este bluff y estas aspiraciones de izquierda, hablemos de la gran revolución cubana. Ya para ellos es un insulto por las condiciones de vida, mientras que para la gente que está dentro del partido, pues todavía sigue siendo una esperanza de mejores condiciones. Ahí están las 2 posiciones. Pero nosotros como mexicanos, lo que nos toca es generar nuestro propio sistema, no copiar otro que a lo mejor no nos gusta y que no tenemos por qué repetirlo nada más porque es un ideal de una bola de machitos que en el siglo XX tenían ideas de héroes. Discúlpenme, me va a llover ahorita, pero es que es lo que yo veo. Y regresar a esos viejos esquemas de la Guerra Fría de comunista y fascista. Sí, hay que conocer de qué se tratan estas teorías para que entonces seamos más inteligentes en el momento de adoptar algunos de sus postulados. Y no irnos con la finta de la polarización una vez más, mi querido Javier, porque no estamos peleados con Cuba, estamos peleados con la desigualdad, la pobreza, la carencia económica, la violencia, la inseguridad, contra eso estamos peleados y contra lo que este gobierno no está haciendo absolutamente nada. Nos tenemos que ir, mi querido Javier. ¿Dónde te encontramos, amigo? Me pueden encontrar en Facebook y en Twitter como @Javier King y aquí seguimos tratando temas de imagen pública los jueves para echarle más a nuestra santidad. Noticias desde el imperio. Gracias. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.